Hola a todos, mi nombre es Vladimir Morales Gutiérrez, estudiante del programa de Psicología de la UNAM. Hoy exploraremos un momento crucial para Colombia, el plebiscito por la paz del 2016. Cómo un país que anhelaba la paz dijo no a un acuerdo que la prometía. Analizaremos los procesos de socialización política, influencia social, persuasión comunitaria y el impacto psicosocial de este hecho histórico. ¿Listos para sumergirnos en esta historia de emociones, conflictos y esperanzas? Empecemos. Imaginemos esto, un país que llevaba 52 años en guerra tenía por fin un acuerdo de paz, pero al votar el no, ganó por solo 54.000 votos. ¿Qué pasó? La primera diapositiva nos muestra las claves. Usaron el plebiscito, un mecanismo constitucional desde 1994 para legalizar el proceso, pero aquí hay una paradoja. Las regiones más golpeadas por la guerra como Chocó, Caquetá, votaron sí, mientras ciudades como Medellín o Bogotá dijeron no. ¿Por qué? Porque la socialización política no fue igual para todos. Miren el dato clave, solo el 37% votó. El 63% restante ni siquiera participó. Esto revela una fractura profunda. El acuerdo de 237 páginas era tan complejo que muchos dependieron de versiones simplificadas, llenas de emociones, no de datos. ¿Y saben qué? Esas versiones las construyeron líderes, medios y vecinos, no los documentos oficiales. Pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vemos que la socialización no fue neutral. Las zonas rurales con historia de masacres y desplazamientos vivieron la paz como una urgencia. En cambio, las ciudades menos afectadas priorizaron el miedo a la impunidad. Como decía Martín Baro, la identidad política se construye desde el dolor. Esto explica por qué el sí ganó en 242 municipios, pero el no arrasó en los centros urbanos. Conclusión, Colombia no tuvo un solo proceso de socialización, sino múltiples fragmentados por la geografía y la memoria del conflicto. ¿Cómo el miedo y la esperanza se convirtieron en votos? Esta diapositiva revela el poder de las emociones. Álvaro Uribe, con su frase "no podemos premiar a los victimarios", movilizó a millones. Las redes sociales amplificaron mensajes como "las FARC entrarán al Congreso", aunque fuera falso, pero hay algo más sutil. La espiral del silencio. Muchos apoyan el sí, pero en sus barrios o trabajos sentían que era minoría, así que prefirieron callar, incluso abstenerse. Por eso, aunque el no ganó con solo el 50.2%, la abstención del 62% dejó una pregunta. ¿Realmente reflejó esto la voluntad popular? Como diría Berroeta, la influencia social no se mide en urnas, sino en silencios. En esta diapositiva vemos cómo el miedo venció a la esperanza. El no usó estrategias simples. ¿Quiere que un guerrillero sea senador? El sí, en cambio, habló de reconciliación, un concepto abstracto para muchos. Las cifras no mienten. En zonas donde el Estado casi no existía, el sí ganó con el 80%, pero en ciudades el no superó el 60%. Conclusión, la influencia social no se basa en hechos, sino en cómo se conectan con las experiencias cotidianas. Y aquí el miedo a lo desconocido pesó más que la esperanza en un futuro incierto. La paz no se discutió en el Congreso, sino en iglesias y mercados. Esta diapositiva muestra cómo líderes religiosos como pastores evangélicos usaron sus púlpitos para decir: el acuerdo destruirá a la familia. En la Macarena Meta, los excombatientes organizaron asados para explicar el acuerdo, pero en Sincelejo los rumores de que las FARC tomarían tierras corrieron como pólvora. El resultado: comunidades divididas. El sí usó testimonios de víctimas, el no eslóganes simples. Y ojo, el acuerdo tenía 297 páginas, pero el mensaje clave fue en reducirlo a impunidad, sí o no. Como dice Martín Barro, la persuasión no necesita verdad, solo resonancia emocional. En la diapositiva vemos que la persuasión fue local. En Putumayo, donde las FARC tenían control, el sí ganó con el 78%. ¿Por qué? Porque allí conocían el costo real de la guerra. En cambio, en Cundinamarca, el no usó el miedo a lo desconocido. ¿Qué pasaría si desmovilizan a 7.000 guerrilleros? Conclusión: la opinión pública no se construye en medios nacionales, sino en conversaciones de barrio,
donde la confianza es clave y cuando el mensaje es simple como la paz sin impunidad, triunfa sobre datos complejos. Tras el no, Colombia se fracturó. Esta diapositiva muestra cifras duras. El 60% de los jóvenes sintió que su voz no importaba. En Tumaco, un líder social dijo, nos traicionaron, pero también hubo esperanza. La marcha del silencio reunió a medio millón pidiendo no rendirse. Sin embargo, el daño psicosocial fue profundo. Familias que no se hablaban, amigos que se alejaban. ¿Sabías que el 35% de los votantes del sí reportaron sentirse traicionados? Como señala Berroeta, el trauma colectivo no se cura con urnas, sino con reparación. La diapositiva nos deja una lección. La paz es más que un acuerdo. Tras el plebiscito, el gobierno ajustó el texto, pero el daño emocional persistió. Hoy el 40% de los colombianos cree que el proceso benefició a las FARC, no a las víctimas. Conclusión, sin abordar el duelo colectivo y las desigualdades, cualquier paz será frágil, como dice el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. La reconciliación necesita verdad, pero también justicia emocional. Conclusión. ¿Qué aprendimos hoy? 3 lecciones clave. Primero, la paz no se decreta, se construye desde las comunidades y sus heridas. Segundo, las emociones gobiernan la política, el miedo y la esperanza son armas poderosas. Y sin diálogo no hay reconciliación. Colombia necesita escuchar todas sus voces. Como futuros psicólogos, nuestro reto es sanar estas fracturas. ¿Cómo? Promoviendo espacios donde el dolor hable y la esperanza actúen. Gracias por acompañarme en este viaje por la memoria de nuestro país. Hasta una próxima ocasión.